pero creo que estamos bien aquí recibiendo la palabra. Y mientras Eduardo estaba hablando aquí acerca un poco del historial de todo lo que él había vivido, estaba pensando que muchos de los que llegamos a este lugar hemos cosechado las bendiciones de lo que otros invirtieron. Amén. Así es, hemos llegado y hemos visto cosas que ya estaban construidas. Otros están llegando en otro tiempo y ya está construido. Hay culto de niños. Bien, de 3 a 8 años pueden pasar. Y como dice el dicho, ojos que no ven, ¿cómo sigue? Corazón que no siente. Y ahora me dicen, los chicos pueden pasar allí lo que tenemos al centro comunitario para que tengan en sus aulas la capacitación, el cultito, como decimos. Pero quiero decirte que hay un proyecto en este terreno que tenemos aquí al lado de 10 por 30 metros, mide el terreno, y ya hay un proyecto para lo que es educación cristiana, para aulas de usos múltiples, para nuevos baños, una nueva cocina, una conexión con el subsuelo. Ya hace tiempo que está esto diseñado, ahora falta materializarlo. Pero qué bueno que hayamos podido tener esta iniciativa de poder tener esto en construcción. Y decíamos, una cosa es el templo en construcción y otra cosa es la iglesia en construcción. Muchas veces confundimos los términos. Vamos a la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. En realidad vamos al templo donde la iglesia se reúne. Y estamos hablando de lo que es lo físico, lo que ven nuestros ojos, pero también con ojos espirituales podemos ver la transformación de lo que es la iglesia. Y ya los líderes, los servidores, estamos en un tiempo de capacitación los días martes, lo cual se va a transformar, que después cada timonel va a poder compartir con sus tripulantes algo que venimos siendo capacitados para tener una misma nivelación. Y en el mes de agosto, como manifestaba Eduardo, vamos a tener la manifestación total que todos los años venimos desarrollando con los distintos ministerios, pero también con el condimento de que los días martes vamos a tener 4 materias, 4 áreas en las cuales vamos a poder desarrollarnos, capacitarnos. ¿Cuántos quieren ser capacitados por el Señor? Vamos a tener la posibilidad de los días martes a las 20 y 30 horas, tener hasta las 10 este tiempo de capacitación, y los días jueves, como siempre lo venimos haciendo, lo que es el tiempo de barcas. Bien, yo le puse a esta reflexión, a este mensaje, razones para vivir una vida con propósito. Y vemos que desde el Génesis hasta lo que es el Apocalipsis, Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un plan y ese plan se lo había comunicado allí en el huerto del Edén al hombre, a la mujer, y vemos que le indicó y le dio el trabajo de ponerle nombre a todo lo que eran los animales. Y dice que el Señor vio que el hombre estaba solo y que no había una ayuda idónea para él, por eso después sabemos cómo es la historia allí en el capítulo 2 del libro de Génesis. Y la tarea era darle nombre a todo lo que el Señor había creado. Y yo estaba pensando, cuando vamos por allí camino a la cordillera, hay un cerrito. El hombre le ha puesto nombre a las montañas, le ha puesto nombre a los ríos, le ha puesto nombre a los océanos, y siempre recuerdo uno que es el Peñoncito. Cuando vamos entre lo que es ya la bajada del Collón Curá para la Rinconada, allí yendo a la cordillera, está el Peñoncito. Y cuando vamos allí por Aluminé, también tenemos la Cuesta del Rahue,
tenemos, claro, el hombre le ha puesto nombre a todo, el espinazo del zorro, cuántas cosas podemos recordar de allí de Aluminé, de lo que es Rucachoroy. El hombre tenía un trabajo para hacer, pero vemos que también es fácil para el hombre, cuando digo el hombre hablo de la humanidad, tanto mujer como varón. Es fácil para el hombre salirse del plan de Dios. Y vemos que allí está la desobediencia, el orgullo personal de creer que lo puede todo, de creerle las mentiras a Satanás de que iba a ser como Dios si tomaba de ese árbol. Y también aparece la envidia, el sentimiento de inferioridad, la culpa, la agresividad física o verbal, cuando uno no puede resolver los problemas. Sentimientos de superioridad o de inferioridad. Y vemos que todo eso es consecuencia de esa desobediencia que Adán tuvo allí en el Edén. Luego vamos a ver algunos ejemplos de lo que Dios hizo y voy a hablar de planes y de planos. Acá hoy estaba refrescando que este casco ya debe tener más de 20 y pico de años. Todavía no me lo probé. La primera vez que me lo pruebo después de tanto tiempo. Pero que uno tenía la obligación de usarlo cuando entrábamos a la obra, como todos los elementos de seguridad. Y en el capítulo 6 de Génesis tenemos el ejemplo de una persona que fue obediente, Noé. El Señor le dio las dimensiones de todo lo que tenía que construir, las instrucciones de quiénes tenían que entrar en ella, y vemos que así lo hizo. Ahora, yo me preguntaba, cuando el Señor le dijo, mira, prepárate un arca donde van a entrar tantos animales, los animales impuros de 2, los animales puros van a ser 5 o 6, bueno, porque va a llover. ¿Existía la palabra lluvia en la época de Noé? No. ¿Sabía Noé lo que era llover? Y yo me preguntaba que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, con muchas palabras que el Señor nos quiere dar, y que no tenemos la interpretación espiritual para entender la revelación de lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso tenemos que tener, como Noé, un corazón dispuesto aún a hacer lo que se nos manda. Imagínate vos vas a construir un barco, ¿dónde lo vas a hacer? Y lo pones allí en La Plata está Río Santiago, que es un astillero muy grande, argentino, y lo tenés que tener al lado del agua, para que después el barco pueda tener allí su botadura. Se bota el barco y se inaugura. Entonces el Señor le dice, armate el barquito, pero allí en la cumbre del monte. Qué bárbaro, ¿no? Poder obedecer aún lo que parece irracional. ¿No te ha pasado a veces? El Señor te dice algo, pero no, la dirección va para allá. No, el Señor te dice que tenés que ir para allá. Parece que fuésemos en contra de la corriente. En vez de inaugurar un barco al costado del lago, de un río, no, tenés que hacerlo en la montaña, porque va a venir lluvia por 40 días, por 40 noches, meses, todo el universo lleno de agua. Y allí vos tenías que estar eligiendo los animalitos, las plantitas, todo lo que había que hacer que perdure. Ahora en Noruega creo que hay como una base que está abajo de la tierra, inclusive en contra de lo que puede afectar una guerra nuclear, y están poniendo semillas de cada país, de cada región del mundo, como haciendo un granero, como si fuese lo que hizo Noé. Tenemos otros ejemplos. En Éxodo 25, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre,
el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y además del tabernáculo hicieron un arca del testimonio, una mesa para el pan de la proposición, un candelero de oro, como también un altar de bronce, y además de todas las indicaciones que tenían que seguir para hacer los utensilios, las vestiduras. Moisés tenía una clara directiva de parte de Dios, de cómo tenía que ser el tabernáculo, las medidas. Y allí encontramos en las palabras personas que había 2 artesanos que estaban entrenados en todo lo que era poder manipular, lo que era el oro, la plata, poder hacer lo que Dios quería para su tiempo de adoración. Y vemos que siempre Dios te revela planes y en este caso también planos. Planes y planos. ¿Se van a acordar? Y en Primera de Crónicas 22 tenemos a David que tenía intención de construir el templo. Algo definitivo y no algo transitorio como el tabernáculo que hizo Moisés. Pero vemos que de parte de Dios hubieron algunas decisiones y la vamos a encontrar allí. En el capítulo 22:1 dice: entonces dijo David, aquí se levantará el templo de Dios al Señor y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Es allí justo en la era del Jebuseo, en lo que hoy es Jerusalén, en el lugar donde está las bases del templo, y ahora sobre esas bases habían construido una mezquita los musulmanes, pero en ese lugar que todavía recuerdan los judíos está el Muro de los Lamentos, que era parte de la construcción del templo. Pero fíjense lo que dice el Señor. Aquí se levantará el templo de Dios al Señor y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Luego David ordenó a que se reuniera a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraban piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso lo dejaré todo listo. Así que antes de morir, David hizo todo esto. Y vemos que luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo del Señor, Dios de Israel. Y David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo: ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Y vemos que había un corazón predispuesto para adorar a Dios, pero había unas condiciones que no podía estar cumpliendo. Y él quería que fuese un templo que sobresaliera sobre todos los dioses que estaban en la tierra. Por eso Dios le reveló sus planes y también le reveló sus planos. Y vemos que en el versículo 11 dice: ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría. ¿Para qué? Cuando estés al frente de Israel, obedezca su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor te entregó en Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y fíjate el versículo 14 del capítulo 22 de Primera de Crónicas. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3.300 toneladas de oro, 36.000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajo, en oro, plata, bronce, hierro.
Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Y estaba pensando, tenemos hermanos albañiles, soldadores, instaladores, hermanos cebadores de mate, otros que hacen torta frita, y todo es bienvenido para la casa del Señor. Amén. Bueno. Pero en el capítulo 28, damos vuelta unas páginas de Primera de Crónicas. En el versículo 11 dice: luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Amén. Depósito de las ofrendas sagradas. Y termina diciendo en el 19: todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Y en otra versión, la Reina Valera dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Dios, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y yo estoy pensando en el rey David, no solamente como rey, sino como ese guerrero que ya desde cuando era jovencito se enfrentó a Goliat y pudo extender su reino, bueno, y Salomón lo consolidó. Pero mientras estaba leyendo, estaba interpretando que también era un entendido de lo que eran los planos y de lo que el rey quería para su Señor, para su Dios. Y creo que el Señor tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. El Señor tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. ¿Lo crees? Bueno, vamos entendiéndonos. Es así. Muchas veces, como dice otro dicho, el hombre propone, Dios dispone. Cuando nosotros vinimos de La Plata hace ya 32 años, no pensábamos, no nos proponíamos ser pastores. Dios dispuso y propuso que fuese así. Y ya son 18 años que estamos en este lugar, viendo aún la transformación de todo lo que Edu estaba compartiendo. Y poder también poner al servicio del Señor las habilidades, las cualidades, la formación que uno ha recibido. Y descubriendo el propósito de la vida, un pastor y un escritor dijo: Dios desea que descubras la vida que creó, para que vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Y Dios siempre lleva a cabo sus planes. En nuestra vida debemos buscar y encontrar la razón de nuestra jornada espiritual. Y me llamó la atención esta frase, ¿no? De la jornada espiritual. Puede ser un día de semana en el cual puede ser un día laboral, y el domingo podemos apartar este tiempo, este horario, para estar en su casa y podemos decir, esta es una función espiritual. Pero allí lo que está revelando esta frase, que es en nuestra vida debemos buscar y encontrar la razón de nuestra jornada espiritual. Cada día tiene que tener un tinte espiritual. Y va más allá de buscar al Señor en nuestros devocionales, en nuestros tiempos, sino que al conocer nosotros nuestro propósito, vamos a poder estar revelando el plan de Dios para quienes nos rodean, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, como decimos en la escuela. ¿Y por qué es importante conocer su propósito? Muchas veces, cuando uno cumple años, le decían feliz cumpleaños. Y yo agrego que en este nuevo año se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida, como dice el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Podemos decir eso? El Señor cumplirá su propósito en mí. Nosotros podemos tener ideas
tenemos metas y es bueno tenerlas, pero saber de que su propósito es el que se va a cumplir en nuestras vidas. Y porque para ser usados con un propósito nos permite encontrar lo que es la verdadera felicidad de la vida. Y ese conocer el propósito nos prepara para la eternidad. Porque lo importante no es lo que los demás digan, sino lo que Dios dice de nosotros. Y podemos tener los más altos logros personales, pero algún día ellos pueden ser superados tarde o temprano. Y estaba pensando en esos récords que tienen los maratonistas, los que hacen la pista esa de 400 metros o 100 metros y en cuántos segundos lo están haciendo. Y siempre, ¿cuál es la tendencia? Bajar la marca. Y entonces te encontrás con un jamaiquino que corría como un rayo y por varios años él era la marca más veloz en todo el mundo. Pero después aparece otra persona que corre unas milésimas más rápidos que él, porque tiene otra zapatilla, porque tiene otra vestimenta, porque se preparó de manera distinta, y allí con esas milésimas le arrebató eso que había logrado años atrás, que estaba inscrito en el libro de Guinness. Y así podemos poner un montón de ejemplos. Podemos hacer un rascacielos y al poco tiempo viene una competencia y te hace un rascacielos unos metros más altos. Y allí en Dubái hay una competencia enorme. Me imagino los estudios de arquitectura que deben estar trabajando a full para superar los metros y las antenas que, bueno, se tienen que contar para llegar a 700, 800 y pico metros de altura, llegar a 1 kilómetro de altura con edificios, con cantidad de ascensores. Y es tremendo, es toda una ciudad vertical. Aquí tenemos en Neuquén el edificio más alto de la Patagonia, que está superando los 100 metros de altura, allí en la Avenida Argentina y Doctor Ramón. Y están los otros edificios que tienen algunos pisos menos. Y uno puede decir, tenemos el edificio más alto aquí en Neuquén. Pero después aparece, dentro de un tiempo, otro estudio de profesionales que puedan hacer algo superior a eso. Y vemos que así en nuestra vida podemos tener logros que pueden ser parciales y que después en la eternidad eso no va a servir para nada. Y mientras estaba allí sentado, muchas veces el Señor me habla, más allá de lo que uno se ha preparado en el hogar, y me decía que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en esta vida, porque después, cuando estemos en la presencia del Señor, no vamos a tener tiempo para o hacer esas cosas que tenemos aquí como propósito de Dios, o no vamos a tener tiempo para arrepentirnos de esas cosas. Entonces es importante que el propósito de Dios que nosotros descubramos para nuestra vida se pueda cumplir en tiempo y forma, como diríamos muchas veces, escribimos en tiempo y en forma, para que el propósito ese se pueda estar desarrollando y se pueda estar consumiendo. Y ver que el verdadero desarrollo espiritual nunca surge de una búsqueda aislada ni individual, sino que la madurez se alcanza a través de las relaciones y la vida en comunidad. Uno nunca se va a desarrollar potencialmente en una isla solo, ¿sí? Solos no vamos a poder desarrollarnos, sino que es a través de la comunicación, a través de el entramado social en el cual nosotros somos parte. Y somos parte más allá de que uno sea pastor o en las funciones que uno desempeña en la vida, como maestro, como albañil, como instalador, como soldador, como ama de casa. Dentro de ese entramado siempre hay vínculos y hay una comunicación. Y eso es lo que hace que nuestra vida pueda ir alcanzando hacia la madurez. Y en el primer punto que quiero tocar,
todo esto fue la introducción. No sé por qué se ríen eso. Dios nos planeó con un propósito y fuimos planeados para agradar a Dios. Apocalipsis 4:11 dice, porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Y el Salmo 149:4 dice, porque el Señor se complace en su pueblo. Amén. El Señor se complace en su pueblo. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, podemos decir que el Espíritu del Señor está habitando en este lugar. Y fuimos creados para agradar a Dios. Algo que se rompió allí en el huerto del Edén, algo que se quebró con la desobediencia del hombre y de la mujer, Dios todavía ha puesto esperanza en tu vida y en la mía, porque Él se agrada de nosotros. Y estaba leyendo ahí que Dios estaba en tu nacimiento sonriendo, quería que vivieras y se llenó de gozo. Dios no necesitaba crearte, pero decidió hacerlo para su propio deleite. Y hemos cantado algunas de estas canciones, que somos el deleite de Dios. Somos el deleite de Dios cuando vivimos en obediencia, pero cuando hay desobediencia en nuestra vida, ese deleite se transforma en un dolor en el corazón del Señor. Y la adoración no es parte de tu vida, es tu vida. Cuando estaba leyendo este material, esta capacitación, realmente me estaba pegando, porque muchas veces uno tiene una fórmula en la cabeza, ¿no? De que somos parte de un ministerio de adoración, de un ministerio de... No, la adoración somos nosotros, es nuestra vida. Y que debemos adorar al Señor en forma continua y alabarle durante todo el día. Que debiera ser lo primero que tendríamos que hacer al abrir nuestros ojos. Y lo último también cuando nos vamos a dormir, poder alabarle. Y cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando lo hacemos para alabar, glorificar y complacer a Dios. Y el secreto de agradar a Dios es esto, de que hacer todo como si lo hiciéramos para Jesús. Hacer todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, aun cuando servimos la comida. Si Jesús estuviera aquí, ¿qué comida le daríamos? ¿Qué haríamos? Hacer todo como para nuestro Señor. Y una pregunta que es importante que podamos resolver: ¿cuál será el centro de mi vida? Y hemos cantado otra canción. El centro de mi vida es Jesús. ¿Se refleja eso de nuestra boca a nuestras acciones? El centro de mi vida es Jesús. ¿Para quién vamos a estar viviendo? Nuestra vida puede girar alrededor de una carrera profesional, una carrera estudiantil, puede girar alrededor de la familia, puede girar alrededor de un deporte, de una diversión. En otros casos la vida puede girar alrededor del dinero, o en otros casos acerca de una adicción, y esa adicción te lleva a cometer después ilícitos. Entonces, la pregunta es, ¿para quién estamos viviendo? Y tampoco estamos viviendo, si bien lo hacemos para nuestra familia, pero el centro es el Señor de todo. Estamos viviendo para el Señor. Por eso el primer punto es planeados para agradar a Dios. El segundo punto es que fuimos formados para ser parte de la familia de Dios. Y dice este escritor, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios llega a ser nuestro Padre. Nosotros llegamos a ser sus hijos.
otros creyentes llegan a ser nuestros hermanos y hermanas, y la iglesia llega a ser nuestra familia espiritual. Y esto es lo que estamos también aprendiendo los días martes. De alguna manera estamos reforzando este concepto de lo que es la familia de la fe. Recuerdo que antes de salir de La Plata, fue la familia de la fe la que nos impulsó a poder tomar también esta decisión, más allá de un pasaje bíblico en Génesis 12, 1 y 2, sino que la familia de la fe es la que nos contuvo, la que de alguna manera nos hizo los contactos para tener un lugar donde vivir. La familia de la fe fue la que fue el contacto para tener un trabajo cuando llegamos aquí a Neuquén. Y sigue la familia de la fe ofreciéndonos oportunidades de trabajo, como en el día de hoy. Y vemos que la familia de la fe te permite alivianar un trayecto del camino. Mucha gente que anda sola, y a veces uno se encuentra con algunas personas que están desenfocadas de la línea de lo que el Señor quiere, y piensa que porque tienen un don, vamos a poner un don de evangelista, y porque la gente no lo escucha, se siente frustrada. Vemos que están desenfocados de lo que el Señor quiere estar haciendo, y también dentro del ámbito de la familia de la fe. Romanos 12:5 dice: así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El Señor tenía ya diseñada la iglesia, y en sus comparaciones lo toma como el cuerpo. Sabemos que la cabeza es el Señor. Y Romanos 12, del 9 al 16, en Dios habla hoy, dice: ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos, y sirvan al Señor con corazón fervientes. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Eso se lo decía el apóstol Pablo a los que vivían en Roma. Pero hay otra palabra que el apóstol Pablo le escribe a uno de sus hijos también, más allá de Timoteo, es Tito. Y en Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y la pregunta es: ¿cuál es mi vida en la comunidad? Y esto tiene que ver con el compañerismo y con la comunión. Y en el día de ayer esto quedó reflejado muy bien, más allá de alguien que pudo hacer los mandados y cocinar, otros que pusieron la mesa, otros estaban trabajando, y había una armonía en todo lo que se estaba haciendo. El café que nos trajeron, las tortas fritas, los mates, y realmente el compañerismo, la comunión se pudo percibir. Por eso te animo a que el próximo sábado esto se pueda hacer un ejército aún mayor. Si no estamos dentro de la familia, ¿cómo vamos a practicar el mandamiento unos a otros entre los cristianos? Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos a las buenas obras. Y si relacionamos este pasaje con Efesios capítulo 2, versículo 10, después del 8 y del 9, que habla de la fe, sino que habla de las obras de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
cuanto más uno madura en su vida espiritual, uno más va a estar amando el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra, Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Por eso debe ser una expresión de amor esta en nuestras vidas, más allá de que la iglesia es imperfecta. La iglesia no está compuesta por seres perfectos, sino que somos imperfectos que queremos transitar un camino de santidad. Y como decía un pastor amigo, somos santos que ocasionalmente pecamos. Y ese es el ámbito donde nos estamos moviendo. Podemos estar recorriendo un montón de congregaciones, ninguna va a ser perfecta. Pueden haber otras, y sí que hay, otras maneras de alabar, de adorar, de tener el culto, y cada uno se acomoda a esa visión. Pero lo importante es saber de que cuando estemos en el cielo, todos vamos a adorar como el Señor quiere. Y allí no va a haber nada imperfecto. En tercer punto, fuimos creados para llegar a ser como Cristo. Y el objetivo final de nuestro tránsito por la tierra no es el confort, no es que podamos desarrollar una buena cantidad de bienes materiales, sino que podamos desarrollar carácter. Algunos pueden decir, yo tengo un carácter, pero no estoy hablando de ese carácter, ya me entienden, ¿eh? Alguna sonrisita cómplice ahí. Sino que se forma el carácter con los hábitos de la lectura, los hábitos de la oración, los hábitos de poder ayunar, el hábito de poder congregarnos para recibir y también para dar al Señor. Y tenemos que crecer espiritualmente para tener, como compartíamos las otras semanas, la mente de Cristo. Y la primera herramienta que Dios utiliza para hacerlo como Jesús es capacitarnos a través de su palabra. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios nos dejó su palabra para que así como el Señor, cuando fue tentado, ¿cómo respondió el Señor? ¿Cuál fue la frase? Escrito está. ¿Y por qué pudo decir escrito está? Porque el Señor ya desde temprana edad, y cuando fueron desde Galilea a Jerusalén, y cuando los padres estaban volviendo y pensaban que dentro estaban del contingente y no lo encontraron, volvieron urgente a Jerusalén. ¿Y dónde lo encontraron a Jesús? En el templo. ¿Y qué hacía? ¿Estaba charlando, barriendo? ¿Qué hacía en el templo? Estaba discutiendo. Discutir es poder expresar los pensamientos, no es que está así acaloradamente discutiendo, sino estaba con los fariseos, con los escribas, con los instruidos de la ley. El Señor ya tenía una capacitación ya desde muy chico. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando decimos que van allí enfrente? Que no van a una guardería, sino que van a tener su cultito. La otra herramienta que el Señor utiliza para hacerlos como Jesús es transformarnos por la acción del Espíritu Santo. Dice, según 2 Corintios 3:18, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Nos capacitamos, pero también tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que también nos da, y lo hemos estado compartiendo en la semana, allí en la lección, el que reparte dones como Él quiere, pero que también en nuestra vida deben fluir el resultado de esos dones, y es el fruto de su Espíritu. También en el cuarto punto, fuimos formados para servir a Dios. Y fuimos colocados en la tierra para hacer una contribución. No es solamente para
consumir recursos para comer, respirar, transitar, sino que Dios nos diseñó para hacer la diferencia con la vida, y especialmente nosotros somos un ejemplo, y como diría el apóstol Pablo, cartas leídas para que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Primera de Pedro 4:10 dice: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno sirva a los demás según lo que haya recibido. Y la pregunta es, ¿cuál es mi contribución a la vida, a la sociedad? ¿En qué estoy contribuyendo yo? Y esto habla de servicio. Y conociendo la combinación de dones espirituales, las habilidades, las capacidades, uno puede dentro del cuerpo de Cristo desempeñar un papel. Quizás algunos no tienen ni siquiera oído para tocar un timbre, pero están haciendo otra tarea que es importantísima. Y el que está en este lugar quizás no hace otra tarea. Y no podemos juzgar al otro que no viene a la intercesión a las 6 de la mañana, porque quizás tiene otra función. Entonces no tenemos que estar juzgando, sino que tenemos que entender la diversidad de talentos, de dones, de ministerios que el Señor ha repartido aquí en este lugar. Y que cada uno ocupa una posición como cada miembro lo hace dentro de nuestro cuerpo. Y Pablo señaló estos beneficios, y así en su palabra dice: esta ayuda es un servicio sagrado que no solo suple las necesidades de los santos, sino también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Este es un pasaje que está en Primera de Corintios, allí en el capítulo 9, que muchas veces lo hemos usado en el tiempo de las ofrendas. Y fuimos formados para servir a otros, pero tenemos que pensar que ni siquiera Jesús satisfizo las necesidades de todo el mundo mientras estuvo en la tierra. Y como dice un aforisma, un refrán, no sé cómo quieran llamarlo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra vida tiene que ser servicio. No escuché ningún amén. Nuestra vida tiene que ser servicio. Y lo hacemos de distintas maneras. Y como decía recién, a veces un mate en el momento oportuno, cuando se te seca la boca y necesitas un trago de agua, y estás allí y viene alguien y te lo trae, eso es servicio. Y para ir terminando, fuimos creados con una misión. Y Jesús nos llama no solo a venir a Él, sino también ir por Él. Estaba leyendo unas frases que hacía muchísimos años, la leí allí en Dimensión de Dios, creo que con Fernando Barría, que misiones se hacen con los pies de los que van, los que ofrendan, las manos, las rodillas de los que oran, y también de la iglesia que los envía. Y el Señor ha puesto en nosotros personas con distintos dones y talentos, pero hay algo que nos compete a cada uno de nosotros, que tenemos que ser. Hay un don de evangelista, pero hay otra responsabilidad, que es transmitir el evangelio a cada uno que nos toque en nuestra vida. Y Colosenses 4:5 nos dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y la pregunta es: ¿cuál es la comunicación en mi vida? Y esta es una misión que se refiere a los no creyentes, a los que no creen en el Señor. ¿Cómo es mi comunicación con ellos? Y para ir terminando, la declaración de misión es parte de la declaración del propósito de vida. Y tenemos que agradar a Dios a través de la adoración, experimentar vida juntos a través de la hermandad
Le voy a pedir a los músicos que puedan, a los adoradores que puedan ir pasando. Podemos servir a las necesidades de los otros a través de los distintos ministerios, compartiendo las buenas nuevas a través del evangelismo. Y Dios no solo quiere que vivamos vidas con propósito, sino también que hagamos crecer iglesias con propósito. Hoy decía Edu que quizás hay muchas sillas vacías. Las gradas que en algún momento también las hemos usado, hoy están allí con otro fin, pero tenemos todavía algunas sillas que están allí apiladas. Y yo le pedí al Señor, yo quiero ver caras nuevas. Caras nuevas no de otras congregaciones. Caras nuevas que todavía quizás sea el primer lugar donde se congreguen sea este. Amén. Porque esto va a hablar de nuestro compromiso individual, de nuestro compromiso como discípulos. Ser un discípulo hace que se pueda reproducir en discípulos. Y mi compromiso o mi propósito en la vida es adorar a Cristo con todo mi corazón, tener compañerismo con su familia, crecer igual a Él en carácter y cumplir su misión en el mundo para que así Él reciba la gloria. Todo lo que hagamos acá va a hacer que el Señor reciba la honra, que Él reciba la gloria. Mi propósito en la vida es ser un miembro de la familia de Cristo, un modelo de su carácter, un ministro de su gracia, un mensajero de su palabra y un magnificador de su gloria. Mi propósito de vida es amar a Cristo, crecer en Cristo, compartir a Cristo, servir a Cristo a través de su iglesia y guiar a mi familia y a otros a que hagan lo mismo. Y mi propósito en la vida es hacer un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Vivir con propósito es la única manera de vivir de verdad. Y dejo este último versículo. Allí en Hechos 13:36, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Muchas veces uno piensa, ¿cómo será el desenlace de uno? No sé si a ustedes les pasa, ya a mi edad sí. Pero lo importante no es eso, sino el legado que uno puede dejar, no solo a la familia o una herencia en lo material, sino en lo espiritual. ¿Cuántas personas conocieron al Señor a través de mi testimonio? ¿Cuántas personas pasaron de muerte a vida? ¿O cuántas personas fueron edificadas a través de un material de discipulado? O etcétera, etcétera. El rey David, después de cumplir el propósito del Señor, se fue a su presencia. Y que nosotros podamos tener esta apreciación de que el rey David cumplió con su propósito. La pregunta es, ¿cómo estamos cumpliendo nosotros el propósito de Dios en nuestra vida? Y el primero que se lo pregunta soy yo. Porque después de preguntármelo a mí, yo le puedo transmitir esta pregunta. ¿Cómo estamos transcurriendo nuestra vida? ¿La estamos pasando o hay algo importante que podamos estar haciendo aún en el día de mañana, si el Señor nos da vida? ¿Con cuántas personas me voy a estar comunicando y transmitiendo el carácter de Cristo para que otra persona pueda desear lo que yo tengo? Si otra persona no desea lo que yo tengo, su vida entonces es superior a la mía. Puede estar confiando en dinero, puede estar confiando en sus talentos, pero si yo no estoy transmitiendo el carácter de Cristo, yo no estoy viviendo la vida con propósito que Él planeó para mí. Entonces, es importante que podamos pensar en esto. Hay un plan, había planos, y Dios trazó para nuestra vida. Allí me imagino al Creador con un AutoCAD gigante, diseñando, creando el camino. Hay algo que llamamos nosotros camino crítico, cuando diseñamos, cuando estamos haciendo un plan de inversión. Y ese camino el Señor ya lo trazó para nuestra vida. El tema es descubrirlo y no desviarnos de ese camino que Él ha hecho para nosotros. Te invito a que cierres los ojos.
que puedas evaluar cómo estamos en ese camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Tenemos que volvernos a la senda, nos hemos desviado, en qué cosas hay que corregir nuestro sendero. Y Padre amado, yo te pido que en esta noche sea tu palabra la que haya estado hablando, más que por la boca del siervo, sea tu palabra. Y saber de que tú nos creaste con un propósito. Y sé que ese propósito va a durar hasta la eternidad. Pero gracias, oh Padre, porque podemos ser parte de esta familia de la fe. Gracias porque has puesto dones y talentos en cada uno de tus hijos, para que juntos podamos desarrollarnos y crecer en la madurez espiritual. Y todo lo que queremos hacer es servir a nuestro prójimo y, Señor, compartir tu palabra con el que todavía no la conoce. Toda la honra, toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendice, hermanos.